Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Pasan Cosas acá en Moasis TV. Hoy vamos a hablar de hacer, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de los que emprendemos, de cuáles son nuestras trampas, de cuáles son nuestros desafíos. Y si te estaba preguntando si ya hablamos de esto, sí, ya hablamos de esto. Pero en este caso vamos a hablar con dos personas que admiro, además de lo destacado que son dentro de su profesión. Son dos amigos y probablemente sea la charla que menos preparé, pero estoy seguro que la que mejor va a salir. Así que quédense con nosotros en este programa de Pasan Cosas, porque si quieren emprender o si le están emprendiendo, se van a sentir reconocidos en muchas de las cosas de las que vamos a charlar y van a poder aprender y van a poder tomarlas para llevar adelante sus propios haceres y sus propios emprendimientos. Bienvenidos a Pasan Cosas. Bienvenidos a este programa de Pasan Cosas. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, como bien marcamos al comienzo, pero para esta ocasión vinieron dos amigos míos que admiro. Entre ellos no se conocen, pero en 5 minutos antes de conocerse aquí en la entrada ya estaban haciendo negocio y como no me quería quedar afuera, quería que empecemos el programa lo antes posible. Para presentarlos, a mi izquierda está Justiniano Vila, es CEO y cofundador de Wanna Know, una empresa de software que está instalada en Madrid y va a hablar de las trampas de las expectativas, entre otras cosas. Tener los pies en la tierra y no en la revista Forbes. Me dijo que de por qué quiere hacerlo. Además trajo un libro para presentar y que habla sobre el padre de él. Ahora ya nos va a contar un poquito más, Justi. Y estás estrenando un podcast que se llama La Cuarta Silla. Efectivamente. Nada, gracias Juan. Feliz de estar acá. Efectivamente, con Abel no nos conocimos, pero bueno, pasan cosas, así que... Exactamente, y acá en Pasan Cosas también, a mi derecha está Abel Pérez, es además un amigo mío, lo quiero mucho, lo admiro mucho, hemos trabajado juntos y es una persona que fundamentalmente hace mejores a las personas con las que él se rodea, lo cual es mucho. Todo eso lo lleva a trabajar dentro de este ámbito empresarial. Le gusta hacer crecer a empresas a través de las personas, pone a la persona en el centro, trabajó en muchísimos lugares, es project manager, tiene distintos emprendimientos y distintas actividades, además de tener 4 hijos. Eso no va a pasar desapercibido, porque en este programa valorizamos y ponemos en perspectiva a las personas. Nadie es superhéroe. Y tener 4 hijos y emprender y tener la vida que vos tenés es muy difícil. Así que bienvenido. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Yo también te quiero mucho. Bien. Hay que decirlo. Además, hemos compartido historias muy bonitas de Sí. emprendimiento, además. Y yo creo que también en el emprendimiento hay que hablar de equilibrio. Bien. Entonces, no es lo mismo ser papá que padre. Bien. Y yo soy papá. Y quiero dejar eso encima de la mesa porque es algo muy importante para mí. Así que... Rápidamente te pregunto, no va a ir por ahí, pero me parece una buena manera de empezar. ¿Cuál es la diferencia entre ser papá y padre? Papá lo es cualquiera. O sea, padre es cualquiera, papá no. Papá es el que está, el que contribuye, el que educa, el que enseña y el que comparte tiempo de calidad. El que está presente. Y hay una gran diferencia. Pero bueno, el programa de los papis, que también, por cierto, justo también es padre, a mí me interesa muchísimo poner en valor que las personas somos personas que hacemos cosas. Y muchas veces se piensa a las personas que logran ciertos éxitos como personas, como superhéroes. Y quizás lo sean, pero tienen mucho, pero también llegan a su casa, duermen, se pelean, tienen sus discusiones, tienen sus miedos, tienen sus formas. Y eso no hay que perder de vista, porque todo eso hace a un emprendedor. Y si hablamos de las trampas de las expectativas, como dijiste, Justi, me gustaría que nos cuente un poco de qué se trata esas trampas y qué tanto valor lo pones a la persona y a lo que le pasa a una persona en eso. Yo creo que el mundillo startup en general, y voy a tratar de ir al hueso y a saco con esto, nos ha engañado durante mucho tiempo y nos ha generado ritos muy peligrosos. ¿Esto qué se traduce? En que se ha generado un grupo, valga la redundancia, una generación de nuevos emprendedores pensando mucho más en el inversor y en el dinero que van a recibir de una inversión, por ende en ser tapa de la revista Forbes, que no tengo nada, me parece espectacular, en lugar de pensar un producto o un servicio, que en realidad es lo que hizo una empresa toda la vida, generar valor a través de un producto o un servicio y que la gente te pague y te reconozca por eso. Digamos, no estoy diciendo nada nuevo. Cuando yo hablo de este concepto, a veces cito un artículo de The Economist que titulaba literal, y lo voy a decir a cámara, ahora está de moda ser rentable.
Yo leí el titular y digo, ¿cómo que está de moda ser rentable? O sea, ¿en qué momento dejó de estar de moda ser rentable? Y eso en realidad para mucha gente pasa desapercibido porque nos acostumbramos durante mucho tiempo a que la noticia era, y sigue pasando, tal empresa levantó una ronda de no sé cuántos La millones, idea. no sé qué. Bueno, genial. Digo, evidentemente hay proyectos que necesitan inversión, que vos no podés hacerlo solo a pulmón. Estás construyendo un producto B2C que necesitas sí o sí que tenga millones de usuarios, necesitas dinero, necesitas publicidad, si no, no arranca. Pero crear esa expectativa para que todo el mundo se largue a emprender pensando ser el próximo Mark Zuckerberg, me parece que no nos llevó a ningún lado y tuvo que venir una pandemia para desnudar una realidad que ahora dice, che, ahora no hay tanto dinero suelto en Silicon Valley, con lo cual ahora hay que hacer que la empresa sea rentable. Bueno, despidos, desorden, o sea, eso genera, digamos, una planificación contraria a los hechos. Bueno, yo creo que ahí hay un problema que ahora se empieza a solucionar. Por eso a mí me gusta, y Abel habla mucho de pymes y empresas, digo, el 98% del tejido empresarial español son pymes. Claro. Que no están pensando en la revista Forbes. Sí, sí. O sea, están pensando en que su negocio tenga valor, que la empresa sea rentable, en pagar nóminas y en crecer. Y esa fue la realidad de la empresa y creo que lo sigue siendo. Y ese contexto, pueden hablar entre ustedes. Esto es Sí. eso es fundamental. O sea, si le quiere responder a ver. Gracias quería- por avisar. No, Lo íbamos a hacer igual. Sí, bien, Sí, perfecto. efectivamente. Recuerda que no te lo has preparado y por eso estamos nosotros aquí. Es verdad. Esto es un emprendimiento en sí mismo. Lo O tengo, sea, le exacto. tengo mucha fe a los dos, por eso. No, a mí me gustaría añadir a lo que comenta mi compi, y es que, claro, hemos pasado de crear negocios que funcionen para vivir nuestro sueño a querer vender nuestro sueño a otros para que compren el sueño 100%. sin vivir de él. Claro. Entonces, a mí me da un poco de miedo que la gente emprenda pensando en cuándo lo voy a vender, porque todo el mundo habla del éxito, pero muy poca gente habla, yo quiero dedicarme a esto para ayudar a alguien de una manera diferente. Es decir, yo solo estoy vendiendo en PowerPoints y en presentaciones de la leche Sí. que mi sueño es espectacular y que yo quiero que la gente compre el sueño, pero no quiero vivir el sueño de construirlo. Y eso me preocupa mucho, porque sin mucha pasión y creencia en lo que estás haciendo, es muy difícil que logres un paquete de productos o servicios diferencial en el mercado. Entonces, muchas empresas no se sostienen, no tienen trazabilidad o sea, no tienen clientes suficientes ni tracción suficiente, Total. más que en el Excel y en el PowerPoint, Ya. donde la gente compra una ilusión de lo que puede llegar a ser, pero nadie está preocupándose de lo que es. Total. De la manera adecuada, creo. Que se confundió un poco el medio con el fin. O sea, muchos de estos emprendedores en general y también, digamos, alimentados por fondos y por players del sector, en el que el fin es hacerte millonario Claro. o hacerte rico. Sí, sí. Y se supone que el medio para eso es crear una buena idea potente que alguien va a venir y la va a comprar. A mí me pasó algo muy curioso hace ya años, cuando vivía en Barcelona. Yo sí, la verdad es que no sé qué hago bien a nivel profesional, pero sí algo que más o menos me sale bien es el relacionamiento. Digamos, la base de mi motor es el hacer y el relacionarme con personas y con empresas. Con lo cual, cuando yo no conozco de algo, mi receta es ir a tomarme café con la gente. Empecé con esa receta en Barcelona y me fui juntando con distintos emprendedores, la mayoría mucho más avanzados que yo en distintos ámbitos. En ese momento, Wanna Know, nuestra empresa era una idea muy incipiente. De hecho, le contaba a Abel antes de cámara, nosotros nacimos como una empresa de producto y después pasamos a una empresa de servicio, que es lo que hacemos hoy. En ese momento yo lo que quería era nutrirme de otras experiencias. Me reuní con algunas startups reconocidas del mundillo, digamos, de startup español, que obviamente estaban en otro escenario muy distinto al nuestro. Nosotros teníamos 3 developers armando una idea como podíamos. Yo entré a la oficina de estos pibes, tenían un dashboard, no me olvido más, con la información en real time. Había una planta de 25 programadores. Yo dije, o sea, ahí es cuando empieza ese sueño de Silicon Valley que te empieza a confundir y decir, pero estos pibes, ¿cómo hacen? O sea, bueno, me siento a hablar, café va, café viene. Y yo pregunto, hoy me doy cuenta como decimos en Argentina, con el diario del lunes, que mi visión y mis preguntas eran muy básicas para un flaco que estaba en esa carrera del emprendimiento exponencial muy avanzado. Y yo le hice una pregunta súper ilusa que le dije, ¿y cuánto llevan facturado? 0, me dice. Digo, ¿cómo que 0? Ahí está. No, claro, nosotros todavía no emitimos factura. Y claro, imagínate, en mi mente era una empresa, tienen proveedores, tienen facturación y como decía mi padre, o sea, tenemos 2 bolsillos, el que entra el dinero y el que sale. Si el que entra el dinero está más gordito que el otro, quiere decir que vamos bien. Y si no, algún problema hay. Entonces yo repregunté, le digo, ¿cómo que 0? No, todavía no emitimos factura. Nosotros estamos generando una base de datos y hinchándola
y bueno, ya vendrá alguien a interesarse por esta base de datos. Que hoy es habitual, pasa todos los días, esta conversación tiene 8 años por lo menos, Claro. pero en mi mente, mucho más básica para el emprendimiento, si se quiere, o con menos luces, no entendía. Y hoy me doy cuenta que pasó eso durante mucho tiempo. No me importaba facturar. Lo que importaba era. Y así tenían 25 desarrolladores, el dashboard que yo me quería morir, tenían todo. Pero no facturaban, no les interesaba. Bueno, me encanta que digas esto porque antes de entrar aquí me han llamado para proponerme una de las, le voy a llamar pyme que tengo. Me han ofrecido dar un pitch en un foro donde hay muchos inversores queriendo comprar sueños, ¿no? No realidades. No digo que las startups no sean realidades, ¿eh? Lo que quiero decir, a colación a lo que tú dices, mucha gente no está facturando nada y solo está engrosando la cuenta mediante ayudas o mediante ese inversor externo que lo que está buscando es que ya no es el emprendedor que quiere hacerse rico, es el inversor que quiere hacerse rico a través de. Entonces me ha dicho, si tú tienes ella ya no me dice pyme, tú tienes una startup. Me parece que ahora ya no puedes crear otra cosa. Total. Digo, bueno, ¿te ubican en un casillero o en otro? No existe más. Claro, y yo le digo, ya, pero es que ese foro para mí no es interesante porque yo quiero tener una empresa para toda la vida. Yo no quiero vender nada. Claro. Quiero vender acciones. Claro. Y me dice, bueno, tú lo que estás buscando es presentar tus productos para ver a quién puedes ayudar y qué clientes puedes hacer. Digo, sí. Entonces es verdad que no es tu foro. O sea, nuestra sociedad ya está alimentando que los emprendedores pensemos en cómo vendemos el sueño en lugar de cómo hacemos sostenible el negocio, como tú decías, llenando el bolsillo. Yo decía, o sea, acabo de rechazar una propuesta donde hay mucha gente con mucho dinero, con muchas empresas detrás, porque han hecho negocio, que quieren invertir no en pymes, o sea, quieren invertir en una startup porque quieren un unicornio. Sí, bueno, y porque estadísticamente está probado, que tiran, son 10 tiros y alguno va a salir. Sí. Esto no quiere decir que no haya, como tú decías, Abel, que haya startups que sí lo hagan bien y que hayan, hoy, todos hoy en nuestro día a día utilizamos aplicaciones móviles o soluciones que pasaron por este proceso como empresa. Obviamente no hay que generalizar, pero sí lo que se ha generado este rito que un poco inundó a todo el mundo y para mí genera muchas confusiones. Yo a veces doy charlas. No me olvido más, de una charla en un colegio, el público más difícil que tuve. Tercero de la ESO, o sea, bien. 15 años. Termino de hablar y la primera pregunta que me hacen, ¿eres rico? No, claro. Yo dije, o lo expliqué muy mal, o evidentemente el problema es más grande. Y luego confundían un emprendedor con un influencer, que eso, viste, o Instagram, otro gran problema para las generaciones jóvenes, que ha generado una imagen muy lejos de la realidad. Pero el foro, lo que explicaba Abel antes es que, por ejemplo, a mí en mi empresa muchas veces me preguntan, ¿y estás pensando en ponerla bonita para venderla? No, la verdad. Y te digo más, siendo súper honesto, yo no creo que mi empresa sea sexy para un inversor. Si nosotros vendemos servicios, yo lo que necesito es clientes. Claro. A todo esto, si quieren clientes de desarrollo, bienvenidos sean. Yo hoy no me interesa a mí y prefiero ser honesto conmigo mismo y darme cuenta que no creo que para un inversor nuestra empresa sea interesante. Nosotros vendemos servicios y crecemos a la base de que nuestros clientes crecen. Punto. Esto no quiere decir que el día de mañana o que en otros proyectos paralelos que tengo ese modelo encaje más, pero para mí el mensaje tiene que ser muy claro. Ese modelo no aplica a todas las empresas y no tiene por qué ser forzado para todas las empresas. Y el objetivo de todas las empresas tampoco es hacer rico a las personas. O sea, en términos ricos, en términos de dinero exclusivamente. ¿Dónde está, digamos, y no me quiero poner muy, muy romántico con la cosa, porque sí, a todo el mundo nos gusta ganar dinero, pero ¿qué tan sobrevalorado está el resultado? Bueno, se nos mide la sociedad por el resultado. Muy poca gente ve el proceso que te ha llevado a. Y me gusta la pregunta que has hecho, básicamente porque para mí el beneficio, el resultado, tiene un precio. Entonces, no me digas lo que ganas, dime el precio que estás pagando por ganar lo que ganas. 100%. Y hablo no solo de inversión, sino de energía, de preocupaciones, de noches sin dormir, de no tiempo libre. Uh-huh. Y antes decíamos, ¿no? Cuando alguien emprende, tienes que tener claro a qué juegas. Yo no demonizo crear una startup. A mí me encantaría tener una idea tan atractiva como para lanzar una startup. 100%. Y sí. Ojalá. Como concepto está buenísimo. Será cuestión de que no tengo la capacidad de inventarme algo de momento. A lo mejor algún día llega y suena la flauta. Pero lo que quiero decir es que en términos de emprendimiento, tú tienes que saber si estás emprendiendo como un autoempleo, porque hay algo que has descubierto que se te da súper bien. Claro. Y quieres... Sí, tienes un oficio y... Exacto, y quieres
y tirar por ahí, o estás emprendiendo con unos socios y que queréis hacer algo disruptivo, algo diferente, o hacer algo mejor de lo que ya existe, que suele ser lo habitual, y luego está el emprendimiento de una startup que lo que hace es acelerar todos los procesos al máximo para llegar lo antes posible a un éxito o a una venta tal. Yo no demonizo ningún modelo, yo lo que no quiero es que todos nos encajonemos en lo mismo. Claro. Porque entonces perdemos el foco o el norte, y eso es lo que... Entonces, bueno... Sí, pero ahí yo creo que volvemos a la trampa de las expectativas, de por qué nadie piensa en cómo quiero vivir, ¿no? O sea, si vos te plantás de cómo quiero vivir, porque realmente el costo de no dormir, yo cuando en un momento de ciertos emprendimientos, y conozco un montón de gente que tiene muchísimo dinero y que supuestamente cumplió de cara a la sociedad, digamos, lo que la sociedad te espera, mandato, claro. y ganaste, y sos millonario, y tenés tu casa en la finca tal, y tenés esto, y viajás, y quizás... vos lo ves y el tío no puede ni respirar, está mal físicamente, no se puede mover, los hijos no lo quieren. Pasan un montón de cosas donde vos decís, bueno, quizás el costo que está pagando sea demasiado alto para lo que tenés. Si pensás desde cómo quiero vivir, el resultado realmente termina siendo, primero, una consecuencia, pero en segundo, algo no que te marca la jugada, no te marca la cancha el gano 1000 o tengo que demostrar que gano 1.000.000. Mira, yo te digo, por lo menos a mi lado, dos cosas que pasan. Por un lado, a veces tendemos a romantizar todo. Sí, claro. O sea, pues digo, no hay que pasar de un extremo al otro. Estas frases de trabaja lo que amas y no tenés que trabajar ni mentira. Esto es mentira. O sea, crear una empresa se parece mucho más a una montaña rusa que todo el parque de diversiones juntos. O sea, eso es una mentira. O sea, a mí me gusta lo que hago, me gusta el equipo que estamos armando, tengo otros proyectos, tengo otros emprendimientos, se me complementan, participo en asociaciones, me divierto en un podcast, tal. Pero muchos días los termino agotados. O sea... Y no es que porque trabajo algo que me gusta no lo siento como un trabajo. Mentira, a mí me encanta jugar al tenis, pero no puedo irme un martes a las 3 de la tarde a jugar al tenis. ¿No? O sea, no me da la vida. Entonces creo que romantizarlo, hay que, a ver, al principio de la conversación usé una palabra que es clave, que es el equilibrio. Sin duda. O sea, para muchos emprendedores, sobre todo la vieja escuela, digo, le incluyo a mi padre o a esa generación, que se convirtieron en lo que después se llamó el workaholic. Claro. O sea, yo me acuerdo, nos íbamos de vacaciones en familia, mi papá, cuando empezaron los teléfonos móviles, tenía 2 teléfonos móviles, el de la empresa y el del campo, y estábamos en Argentina un 15 de enero, pleno verano, y el tipo estaba con los 2 móviles y tal, y ¿sabe qué pasó? Infarto, cáncer de pulmón, no sé qué. Toda esa generación tuvo que esperar esos avisos de salud y de estrés para que ahora se empiece a hablar más un poco de balance entre la vida profesional y eso, la realidad es que sos vos como emprendedor el único que sabe dónde está tu límite. O sea, yo tengo un amigo emprendedor que yo hoy no lo puedo hacer por la operación de la empresa, pero el tipo arranca a laburar a las 11 de la mañana. Y yo con mi culpa judío-cristiana con la que venimos los argentinos, digo, no, ¿cómo va a estar haciendo deporte a las 10 de la mañana un martes? O sea, yo no me lo permito, que está mal. Sí. Y él tiene una pyme igual que la mía, igual que la de cualquier otro, y más o menos le va bien, pero logró ese control. Digamos, yo no sé si no hay una receta única, cada uno encuentra su camino, pero respondiendo a tu punto, él encontró, mira, yo hasta las 11 tengo que dedicarme a mí, porque después si no quiero terminar como mi papá que le agarró un infarto. Exacto. Punto. Bueno, listo. Abel, el hacer muchas veces tapa cosas, ¿no? O sea, entiendo que vos trabajás siempre mirando a la persona, tanto el dueño de la empresa como los trabajadores. Al final somos un equipo de trabajo. Le pedimos disculpas a los de la vieja escuela que no entienden ciertos conceptos y entiendo el valor de esta es mi empresa, se hace lo que yo quiero, pero hoy las demandas de los trabajadores son distintas. A partir de ahí uno se puede pelear contra la realidad o puede, digamos, trabajar con la realidad. Un chico de 20 años, de 30, no piensa de la misma manera que pensaba un chico de 20, 30 años hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, Abel, ¿qué ves dentro de las empresas? ¿Qué ves dentro del mundo de los empresarios? Si quieres responder de cara a lo que decía Justi, el hacer o el sobrehacer. Bueno, yo creo que nos pasamos la vida justificando por qué no es posible que yo me vaya a las 11 a jugar a tenis. Claro. ¿De verdad te crees que tus horas valen tanto como para no citarte contigo mismo? Y esto yo lo hago mucho. O sea, mi agenda, quien me conoce un poco más, yo tengo mis citas conmigo mismo.
Espectacular. Y son innegociables. Espectacular. Es más, yo empiezo el lunes con los horarios de mis hijos y algunas cosas con mi mujer que tenemos que equilibrar. Eso se pone encima de la agenda lo primero. Lo segundo, mis 2-3 horas de deporte que necesito hacer porque mentalmente me vienen muy bien, porque físicamente soy un presumido, me gusta verme bien también y porque espero vivir muchos años y acompañar a mis hijos muchos años también, y me marco esas fechas. Después viene todo lo demás. Sí que es cierto que todos tenemos una vocecita que nos dice que la siguiente visita, el siguiente cliente, la siguiente reunión va a ser tan importante que no puedes no ir, ¿no? Y que el mundo se va a acabar si no eres capaz de llegar a todo, a todas horas y en cualquier momento, porque cuando tú emprendes muchas veces crees que emprendes por libertad. Yo quiero ser libre porque estoy harto de mi jefe, o estoy harto de mi jefa, o estoy harto de... Y cuando tú emprendes pasas a tener cientos de jefes, que son todos tus clientes. Pero es que además tienes proveedores y tienes otras empresas, o sea, que quieren colaborar contigo. Entonces pasas a ser mucho menos... Sí, pasas a ser mucho menos libre que antes. Entonces, cuando sientes que no eres libre y te pones en modo alerta, tu energía aumenta, tu grado de estrés aumenta, llegas a todo y empiezas a acostumbrarte. Y antes decía Justi algo muy interesante sobre todos conocemos nuestros límites. Y precisamente a veces cuando los conocemos, los queremos ampliar un poco más porque tú piensas que a ti no te va a pasar. Sí. Y conozco muchos empresarios y empresarias que les ha ocurrido esto, ¿no? No, yo conozco mis límites y aunque tengo un tic en el ojo hace un mes, no duermo, tengo insomnio y estoy de mal humor y tal, puedo aguantar porque mi negocio necesita esto. Y entonces entramos salimos o queremos salir de la rueda del ratón, queremos salir de ahí porque nosotros queremos ver el ancho del campo y luego resulta que estás en otra que es peor. Sí. Porque es la autoexigencia que tú te marcas y luego las expectativas que tú quieres cubrir respecto a ti y respecto a los demás. Porque el emprendimiento no deja de ser un espejo de ego bastante grande, sí, claro. Que es necesario. Sí, 100%. Sí, es necesario. Hay que creérsela claro. y es necesario creérsela, ¿no? 100%. O sea, creer tu idea, por lo menos, ¿no? 100%. Sí, pero por eso hablamos de todos estos matices, porque no hay una receta para encontrar el equilibrio entre lo que sabes hacer, lo que crees que sabes hacer y dónde está efectivamente tu límite a nivel laboral. Porque incluso nos pasa, yo tengo 36 y muchas veces me creo que porque la edad... Claro. Y está bien, no tengo 56, pero tampoco tengo 20. O sea, y a veces, viste, le metes horas, y eso termina también siendo no tan eficiente para la empresa, porque llega un momento que ya no sabes, si estás conectado a las 11 de la noche 3 días seguidos, algo estás haciendo mal. Sí. Porque o algo le está escapando. Sí, también. En mi caso es más que estoy despelotado, Claro. Pero lo dijo él en un momento, o sea, no sos tan importante. Y eso es un mensaje que si vos sos emprendedor y liderás un equipo, nadie te lo va a decir, salvo que tengas una relación muy abierta, como en mi caso, con mis socios, pero el mejor consejero para eso es uno mismo. Eso vos el que dice, che, esto no tengo que parar, vamos a pensar un poco, pues estoy yendo como el hámster, como decías, en la ruleta, y efectivamente esto no va a tener resultado bueno ni para la empresa ni para mí. O sea, tengo que salir, y a mí todos tenemos un par de picos al año donde entras en esa bola y decís, un momento de parar y volver a repartir. Y luego, atado a esto, hay otro tema que es abrir otro melón, pero lo dejo ahí Adelante. sobre la mesa. Abra. Estamos para esto. Abre. Que es aprender a decir que no. O sea, eso es un temón y en mi caso yo lo fui aprendiendo a los golpes. O sea, Sí. ese no se aplica a un montón de cosas, ¿eh? No al equipo, Me encanta. no a los clientes, no a proyectos. Eso muchas veces lo contrastás contra esa necesidad de facturar y cuando sos una empresa incipiente y tal, esto mucha gente no lo dice, pero todos lo hemos hecho y digamos que sí, vemos. Y después llega un momento que las empresas vos solo te das cuenta de a esto nunca más. O sea, Yo creo que me parece interesante el decir que no, y esto me lo dijo el otro día mi madre, es importante decir que no a veces. Digo, yo creo que hay veces que podés decir que no, hay veces que podés decir que sí. Pero lo que lo tenés que tener claro es a dónde estás yendo.
muchas veces tenés la capacidad de negociar el no y muchas veces tenés la capacidad de negociar el sí. Si vos solamente por ir por inercia y no quedar mal con este, no quedar mal con el otro, empezás diciendo sí, 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 después vemos, no, es que nos llegó un para hacer un presupuesto de X cientos de miles de euros, que no tenés ni idea si vas a ganar, perder, no entendés, o te invitaron de tal lugar, tenés que ir para sacarte la foto, tenés que ir con tal. Ahí decir que sí puede ser una decisión estratégica. Mirá, me sirve ir acá, no quiero estar acá, pero me sirve ir ahí porque yo estando ahí me puedo conocer a este. No serán mis mejores amigos, no quiero estar, pero digo que sí. Si no tenés claro muchas veces y solamente decís, no, acá se va a hacer lo que yo quiera porque esta es mi empresa y porque si yo no quiero estar ahí, no voy. Digamos, ese no digamos, simplemente por una cuestión de ego y decir, no, yo decido dónde estoy y dónde no estoy, muchas veces termina siendo perjudicial contra tus propios objetivos y contra lo que también la gente que trabaja con vos está esperando. Entonces yo creo que si en la medida que vos puedas pensar y tener claro a dónde vas a entender cuáles son esos momentos de decir que no y esos momentos de decir que sí. Porque aparte también empezaba a poner en valor a otra cosa. Pero un día lo dijo el Tony de Porcades, amigo de la casa, tiene una franquicia hamburguesa, digamos, entre otras cosas. Y él lo que ponía en valor es no el dinero, sino el plan. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es mucho más difícil pensar un plan que ir a buscar el dinero a un banco para que te financie X. Muy poca gente se pregunta el para qué, ¿eh? Por supuesto, perdón. Gente. Y ahí sí, ahí voy con vos, de esto de la importancia del decir que no. Sí, evidentemente, es importante decir que no, pero que sea en base a algo. Claro, no, obviamente. Porque solamente por decir que no, muchas veces, y entiendo el valor social y entiendo el punto que vas, que la gente dice que sí, y después se despelota. Pero me parece que acá es algo importante tener claro a dónde vas. Has dicho algo muy, muy interesante. No sé si conscientemente. A ver. Muy interesante. Acerca de si tienes claro el objetivo a donde te diriges, ¿no? Yo añado, y ayuda mucho, plantearte si esta siguiente decisión te acerca o te aleja del camino que tú te habías marcado. Sí. Conscientemente, tú puedes elegir desviarte un poquito, como un río que va buscando su afluente, ¿no? para llegar al mar. Pero siempre que tenga sentido el sí y el no respecto al camino que tú quieres seguir. Porque si no, le das la potestad a cualquiera de decidir tu camino. Y es muy fácil desviarse, porque las oportunidades del corto plazo a veces te desvían del beneficio a largo plazo. Y simplemente por una razón de tesorería muchas veces tienes que decir, necesito, pero es que lo necesito hacer. Sí. Pero tienes que ser consciente de por qué lo estás haciendo. Sí, sin dudas. Sí. Entonces, esa por un lado. Y por otro lado, voy a abrir también otro melón muy bonito, Justi, que va a colación del no, y es del sí. Y es que los emprendedores muchas veces están tan enamorados de su idea, de su conocimiento, que se olvidan de una parte fundamental en el emprendimiento, que es la venta. Hay muchísimos emprendedores que no saben vender, que no se han formado en la venta, que no llevan la venta en la sangre. O no se animan. O no se animan. Es igual. La historia es que el emprendimiento requiere de una capacidad y una habilidad de ventas muy grande. Sujeta a una capacidad de escucha y comprensión del cliente o persona que tienes delante. Entonces, todas esas herramientas muchas veces quedan como en un segundo plano, como si no fueran tan importantes, porque lo que yo estoy ofreciendo al mercado es tan bueno que cualquiera lo va a saber reconocer. Y ligado a esto, el sí y el no, para mí es muy importante saber con qué persona sí, porque vas a saber valorar de verdad lo que tú ofreces. Porque si la persona no entiende el valor, te va a discutir el precio, te va a hacer la vida imposible, las expectativas no se van a cumplir. Entonces yo siempre digo a los vendedores cuando hago algún seminario de ventas que me encanta hacer, tú no tienes que vender, tú tienes que dejar que te compren. Y no lo digo desde el ego chulo, sino desde, si hablas desde esa posición, desde voy a dejar que me compres, toda la conversación cambia, porque no te valdrá cualquiera. Y los dos ganaréis en ese match si esa persona decide comprar. ¿Te podemos pedir un ejemplo? O sea, ¿o a qué te refieres con dejar comprarte? Porque si yo te digo la cantidad de razones que hay para que mi producto o servicio cubra tus necesidades, a lo mejor acierto en alguna. Si yo te hago pensar hasta tal punto de por qué esto va a ser beneficioso para ti y yo detecto que esa razón
casa con los valores de la empresa y mi intención, entonces sí. Si solo lo haces, imagínate, por prestigio, o por decir que lo tienes antes que el vecino, o porque te gustan los fuegos artificiales, que no tiene nada que ver con que yo te enseñe a estructurar cómo se monta una pirotecnia, ¿no? Te dicen, no, es que a mí me gusta eso. Y yo digo, ya, pero ¿tú eso para qué lo quieres? O sea, realmente solo lo quieres tener y decir que lo tienes. Claro. Sí. No es la razón. Es un punto de quién termina tomando la decisión, ¿no? Eso Porque al es. final, para bailar el tango se necesitan dos. Bien. Entonces, bueno, uno invita y el otro acepta. Bueno, a veces puede ser a veces es el que ofrece el servicio y a veces es el que lo demanda, el que toma la decisión de quiero esto. Creo que ese cambio de dinámica está muy bueno. Te voy a decir algo, no nos conocíamos, pero hiciste bien la curaduría. Lo tengo clarísimo. Eso te Nunca tengo que dudé de eso. felicitar. Respecto a lo otro, mira, a mí pasan dos cosas. Creo que efectivamente ese no y ese sí, que es una discusión súper interesante y que solamente la analizás cuando parás la pelota, porque en el día a día está lleno de sí y no, y en muchos son inconscientes. Pero yo me di cuenta de una cosa, en mi caso, el equipo me ha mostrado señales de respeto muchas veces cuando dije que no a algo, porque efectivamente el emprendedor, sobre todo cuando empezás a crecer un tamañito, recordemos, nosotros somos una empresa chica y teníamos un cliente que sufríamos mucho. Era un cliente importante a nivel financiero para nosotros, pues básicamente nos contrataba cosas recurrentemente, nos pagaba un fee mensual y aparte nos abría servicios nuevos y un día lo tuvimos que soltar. Y para el que presta un servicio, soltar a un cliente es la última decisión que vas a querer tomar. Pero es una decisión que a mí me marcó en el camino de nuestra pequeña empresa porque me mostró que el equipo lo estaba sufriendo, el proceso, mucho. Y Hablábamos del precio que pagas por. efectivamente, Es que es muy efectivamente. Y yo sentí, me incluyo el equipo, nosotros, de momento tomamos la decisión, fue la mochila ahí afuera, tac. Listo, ya veremos cómo reacomodamos el cash flow con esta pérdida. Pero estamos perdiendo mucho más por sostenerlo forzadamente que por largarlo. Y creo que fue la única vez que nosotros largamos un cliente, pero fue definitivamente un gran aprendizaje y una señal de respeto. Y luego, para terminar, el concepto del anterior, de ese sí, o sea, al final lo que lleva de fondo todo esto, nosotros en nuestro tamaño de empresa hacemos mucha prueba de error. O sea, aparece un servicio nuevo, aparece una oportunidad nueva y decimos, vamos a probar. La habilidad está yo tenía un jefe que me decía, esto es puerta giratoria. Si es sí o es no, es rápido. Entrá y salí. Y eso creo que para empresas ágiles y jóvenes es un buen ejercicio, porque nadie te da el manual de decir, mira, esto te va a funcionar, esto no te va a funcionar, pero probar rápido y si ves señales de que no va a andar, salite de ahí. Sí. Pero bueno, hablabas, Abel, de esta intención, del problema de muchos emprendedores de no querer vender o no animarse a vender, porque también su idea es tan mágica que cómo le va a decir a alguien que no está bien, que no te quiero, no me interesa. Y a mí hay algo que yo aprendí, por lo menos en este tiempo emprendiendo, que es el carisma y la buena idea tienen un límite. Después hay una técnica para hacer las cosas y hay técnicas para tener una empresa. O sea, hay manuales reales de cómo hacer una empresa, de qué hay que tener en cuenta. Evidentemente, la complejidad ahí está en lograr no solamente, digamos, que todo eso funcione de una manera que yo creo que funcione a tus ideales, a tus formas, etcétera, etcétera. Vos tenés mucha experiencia con los trabajadores, trabajás y te preocupás, además de trabajar con ellos. Muchas veces pasa que todos tienen razón y es muy loco eso, porque vos decís, sí, tenés razón lo que decís, pero no se puede. Incluso es como con tus hijos, me imagino. Claro, hay más que nunca. Pero, y es muy difícil a veces hacerle entender eso. Sí, tenés razón, pero no se puede. ¿Qué ves hoy dentro del mundo de los trabajadores, digamos, como que están en relación de dependencia? ¿Dónde se dan esas conexiones que hay con la empresa? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son esos objetivos que tienen internamente? ¿Cómo se los puede, digamos, mantener con la camiseta puesta de una empresa? Sentimiento de pertenencia. Exacto. Es extremadamente difícil, o sea, es una pregunta súper amplia. Podríamos hacer una semana de podcast hablando del tema de los empleados. Yo les llamo colaboradores. Bien. Para empezar. Yo agradezco que las personas se inquieten. Me encanta que las personas piensen y que propongan. Es verdad que a veces no se puede, pero a veces sí puedes preguntar cómo sí se podría. Claro.
Y evidentemente no vale todo. O sea, las ideas son gratis tenerlas. Lo sabemos todos. Sí. Tú tienes ideas gratis, la implementación muchas veces no lo es. Y yo creo que lo más importante en una empresa es que se genere un escenario en el cual las personas puedan pensar por sí mismas y comunicarse abiertamente para mejorar. Cuando una persona se siente implicada en el proceso de mejora de la empresa o en el valor que aporta la empresa, suele querer más veces venir a trabajar que quedarse en casa. Evidentemente, el trabajo, le llamamos trabajo por algo. Sí, sí. Es un esfuerzo. Pero realmente conseguir el sentimiento de pertenencia de los empleados o empleadas está sujeto, y tú lo bien decías, cada empleado es un mundo, cada empleado tiene su mundo y además las motivaciones que ese empleado o empleada tenían cuando entraron a trabajar van cambiando con el tiempo y esto a veces el empresario no se da cuenta. Sí. Sí, claro. Creen que porque un día me dijo a ti te gustaría liderar equipos por lo que sea o me gustaría dedicarme a marketing, creen que eso no ha cambiado en 5 años porque no le he vuelto a preguntar. Claro. Sí. Y que incluso en ese momento quizás se lo dijo porque miró en la tele. Total. Entonces, el acompañamiento de todo esto es muy importante. Y las expectativas, como también hemos empezado el podcast hoy, son muy importantes también en los empleados, ¿no? Empleadas. Porque cada uno tiene unas expectativas, tiene una situación de vida, cosas que quiere conseguir y momentos de vida. Todos hemos tenido momentos de vida en los que ahora, durante un tiempo, lo hablábamos antes de estar aquí, son periodos, son fases. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta también, algo que decías, las generaciones cambian, los valores cambian y ahora estamos en una sociedad donde la gente valora mucho su tiempo libre, muchísimo. La conciliación. O sea, tú le hablas a un empresario de más de 50 años de la conciliación Se te ríe. y te hace el chino. Y dice, Sí, ¿qué sí, me sí. estás contando? Sí, sí. Hoy en día a veces no es sueldo, No, claro. es conciliación, es teletrabajo, es tiempo libre, es respeto, es muchas cosas, no solo es dinero. Entonces, no sé, yo creo que las nuevas generaciones vienen con ganas de que les escuchen mucho y las otras generaciones venían con muchas ganas de trabajar. Y entonces valoraban el valor que aportaban a la empresa en función de las horas de esfuerzo que dedicaban y ahora la gente, yo creo que las nuevas generaciones, quizá en un extremo comparado con el otro, entonces hay que buscar Eso. el equilibrio. Volvemos al equilibrio. El equilibrio entre el match que puedes hacer entre tus empleados, colaboradores, para que todo eso discurra de la mejor manera posible. Es muy complicado. Sí. Precisamente, perdona, y lo último, es que los empresarios no suelen tener las habilidades necesarias y los skills necesarios para haber desarrollado esto desde un principio. Una técnica. Claro, entonces, o tienes a alguien en la empresa que se dedica a hacer esto, o trabajas mucho en tus mandos intermedios para que sepan trabajar de esta forma, porque son la clave de todas las pymes de menos de 50 empleados, ponle 60, 100, da igual. Los mandos intermedios son la clave. Son tus manos, son tus ojos, son las personas que transmiten, son 100%. tu capitán en el campo. Y son esas personas las que tienen que tener esas habilidades comunicativas y esa visión de englobar. Porque si no es imposible. Vos trabajás dentro de un sector que la rotación y la carnicería que hay dentro del trabajo de los desarrolladores de software es tremendo. Canibalización se llama, ¿no? Sí. Bueno, digamos, Las dos cosas. las dos cosas. ¿Cómo haces para mantener, digamos, a un trabajador contento, digamos así, o satisfecho dentro de tu empresa, sabiendo que hay mucha oferta por afuera con salarios muchísimo más grandes y con condiciones muchísimo mejor? ¿Y cómo vos afrontás eso de cara a un cliente? Porque te puede pasar que un día te diga, mira, no tengo más ganas de trabajar. Si respondes esto bien, te haces rico. Ahora mismo. Después de la pausa. Vamos. No hay una solución mágica para esto. No, evidentemente. Pero yo creo que en un sector de baja diferenciación como es el nuestro, que eso aplica internamente y externamente, vos, ¿por qué razón contratarías a WannaKnow como empresa de desarrollo de software habiendo tantas otras? Claro. La diferencia está en la cultura de trabajo. No está en el precio, no está en la capacidad del equipo. Hoy desarrolladores hay un montón. O sea, me mata cuando ves una agencia nos trata mal y dice, somos los mejores haciendo... No, claro. Yo no creo que seamos los mejores. O sea, lo que sí somos muy dedicados, ponemos la necesidad del cliente por delante. Cuando el cliente tiene un incendio, vamos y se lo apagamos. Y yo tengo un ejercicio interno que hacemos con el equipo todos los meses.
a veces algún mes se nos pasa, pero intento hacerlo todos los meses, es preguntarnos, este mes que acaba de terminar, ¿qué fue lo que más valoraron los clientes nosotros? ¿Vos te pensás que alguna vez es el código que le entregamos? No. Nunca. O sea, Generalmente no. Nunca. Es que cuando, como decimos en Argentina, cuando tuve un quilombo, ahí estuviste y me apagaste el incendio. Claro. Cuando te di 10 días para hacer algo que técnicamente con un desarrollo customizado no era posible, lo sacaste adelante, tal vez con una versión prototipo y tal, pero nada, viste, te remangaste. Al final tenemos un partner con el que trabajamos mucho, que es nuestro hermano mayor, y el VP de la empresa tiene una frase que la verdad que hay que darle el mérito a él, que dice que esto no es un negocio de tecnología, es un negocio de confianza. O sea, los clientes nos llaman porque confían en nosotros. Y aún sabiendo que hay desafíos que a veces nos pueden quedar grandes, pero dicen, no importa, me entienden, trabajan con nosotros, ya saben lo que queremos, lo van a sacar adelante. Entonces creo que todo este cúmulo de cosas un poco responde a tu punto. Es decir, que nosotros no somos una multinacional. O sea, yo no puedo competir con que hay una mesa de ping-pong y un futbolín y puede entrar el gato a la oficina, ¿no? O sea, cosas no... Tienen un chef dentro de la... Claro, de una ex estrella Michelin y tal, no nos pasa eso. Entonces creo que, bueno, es un poco el equilibrio de... Muchas veces se entusiasman porque son desafíos técnicos Claro. que están buenos y que dicen, che, si yo trabajara en una empresa que somos 5.000 y somos una micropieza de todo ese engranaje, a lo mejor estoy haciendo un módulo de una página web y no me divierte. Esto, bueno, son desafíos técnicos, es una combinación de divertirse. Si surge un viaje, un evento tal, yo intento que vaya todo el equipo. Ahora nos está pasando este año que estamos en stand, en evento, y trato de que el equipo vaya porque salir un poco de la rutina. Claro. O sea, yo, por ejemplo, no tengo un día igual al otro. O sea, no miro mi agenda y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes son todos diferentes toda la semana. Bueno, trato de que el equipo también le pase un poco eso. Claro. Abel, me gustaría que vos pienses una pregunta para Justi y que Justi vos piense una pregunta para Abel. Ahora, dentro del poquito tiempo que se conocieron, me parece interesante poder ver. Justi, más temprano, habló de que el emprender es una montaña rusa. Vos, como emprendedor, pasaste esa montaña rusa. Yo creo que además tenía esa montaña rusa que baja el agua, pasa por abajo, le saluda a los cocodrilos, a los tiburones, sube, después está en el cielo. Tiene mucha información. Conozco muy adentro, incluso a veces no la puedo creer, pero esas cosas, mal que mal, evidentemente yo conozco el caso de Abel, pero cada uno tiene su vía crucis, digamos, sus dolores, sus cruces con las que cargan, digamos. Salió muy cristiano todo el ejemplo, pero Sí. ¿cuáles fueron esas motivaciones que fuiste encontrando, esos checkpoints, esos lugares donde vos decís, esta soga donde puedo seguir? ¿Y qué recomendación le das a alguien que va a pasar por esta montaña rusa? Porque hay le avisamos ya, si está por emprender o está emprendiendo, vas a sufrir incluso tus miedos propios, tus frustraciones, tus incapacidades, tu no saber. ¿Cómo lo ves a eso? Pues lo veo, mira, evidentemente la montaña rusa existe, pero existe incluso si no emprendes. Vamos a ver. Sí, sí. Es verdad que si emprendes es algo, condición sine qua non, que lo vas a vivir. Y a mí me gusta mucho decir una frase que dice que lo que te enseña el fondo del abismo no te lo enseña la cima de la montaña. Entonces, cuando vives una situación de mierda, porque todos vivimos situaciones de mierda, tienes que aprender a agradecerla. Fíjate lo que te acabo de decir. Yo he llorado mucho, he estado noches sin dormir, muchas, y si no te preguntas qué me está enseñando esta situación, que no hubiera aprendido de otra manera, no estás aprovechando el momento. Claro. Entonces, evidentemente, primero gratitud por lo que estoy viviendo y luego también autoconocimiento, es decir, cómo estoy reaccionando yo a esto. Entonces, ser tu mejor versión posible no solo puede ser cuando estás celebrando, es en ese momento cuando te enfrentas a realmente quién eres tú. Entonces, estar feliz con tu entorno, seguir dando ánimos, seguir siendo la mejor padre posible, seguir siendo honesto con tus relaciones. Porque muchas veces cuando estás en las situaciones, los sís vuelan. Te apuntas claro. A lo que sea. Si en ese momento no estás aprendiendo todo lo que es necesario aprender en esa situación, te estás perdiendo una gran oportunidad. Entonces creo que el sufrimiento es inherente al aprendizaje. Si un niño se cae 300 veces antes de caminar, claro, habrá una 302 que siga caminando. Entonces nadie se para pensando que esto no es para mí.
Entonces tienes que estar firmemente convencido de que esa época la tienes que pasar y que nada dura para siempre. Es decir, todo es efímero, tanto los fracasos como los éxitos. Entonces, vive el aquí y ahora de la mejor manera posible, con gratitud y sin juzgar. Permítete no juzgarte a ti mismo por tus sentimientos, por tus pensamientos. No pasa nada. Sí. Eres humano, puedes mostrarte vulnerable y no pasa nada. Te pueden pasar a ti las cosas. 100%. No. Eso muchas veces está buenísimo que lo puedas decir porque la gente se culpabiliza y puede tener un conteo de todas las cosas malas de por qué le pasa lo que le pasa. Ujú. Y sí, pudiste tener muchísima mala suerte. Al final esto es una lotería también, pero también una cuestión de percepción. Decir que nos quedan un par de temitas antes, pero que la reflexión de Abel era para cerrarla. Sí, claro, sin duda. Hizo Lo un siento. resumen, Lo cortamos y lo ponemos hizo un en- resumen perfecto. Sí, Hizo un lo resumen perfecto. Perdón. De hecho, me hiciste acordar a una frase de un emprendedor argentino. Estoy citando un montón de gente, hoy no lo estoy nombrando. Todo pasa. Al anterior no lo nombré porque no sé si tengo autorización. A este no lo voy a nombrar porque no me acuerdo el nombre, esa es la realidad. Pero sí me acuerdo de su frase y me dejó marcado. De emprendimiento hay un montón de definiciones, un montón de frases. claro. Este tipo dijo, emprender es un cúmulo de un montón de días de mierda hasta que llega un día espectacular que le hace sentido a todos esos días de mierda. Total. Esa es la definición que a mí más me encaja, porque te pasa que hay días que te levantás y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Sí, sin duda. Si esto no lo va a llevar a ningún lado, tal. O sea, y que por ahí es una micro tarea la que te estás juzgando, que te mareó en el mar de todas las cosas que tenés que hacer, porque, paréntesis, a veces le dedicamos un montón de tiempo a un montón de cosas que no sirven para nada, o sea, y es muy difícil abstraerse de eso. Yo digo que nuestra generación de trabajo es muy task-centric, ¿no? Está muy centrada en la tarea. Nosotros usamos una herramienta de project management, que es para organizar las tareas, que se llama Asana, hay un montón. Sí. Y que tú ves tu Asana y ves todo en rojo y te agarra fiebre. Es decir, debo un montón de cosas, me pasa a mí, al equipo, todo. Y al final, si empezás a hilar fino, por ahí hay una que es la tarea clave de la semana y que si haces esa bien se destraba todo lo otro. Sí. Bueno, digo, eso nos centramos mucho en eso, pero volviendo al concepto anterior, hay un día, cada tanto esos días difíciles, que dice, ok, para esto estamos haciendo esto. Tiene sentido, tiene sentido. Es imposible pensar que vas a emprender teniendo todos esos días buenos uno atrás del otro. Pero ahí está lo que dijo Abel, es la capacidad de también es darte la posibilidad a vos mismo de mirar lo que estás haciendo, sin juzgarte desde porque mi papá, porque mi hermano, porque el otro, el vecino, no. En base a los deseos y a las inquietudes que tenías vos de llevar adelante este camino, estoy jodido, sí. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo está reaccionando también el resto conmigo? ¿Por qué si estoy en esta situación, no voy a presionar mucho? Sé que estoy irritable, no voy a meterme en ciertas cosas. Eso es. Entonces ya empezaba a jugar hasta con ventaja para adelante. De hecho, Y termino solo con esto. Hay una frase que nos hizo mucho mal, yo creo que a todos, y sobre todo cuando estás emprendiendo, lo llevas adelante, que es, tú puedes con todo. O podés con todo, digamos, en argentino. Depende de la versión que hagamos el recorte, digamos, ¿podés con todo o podés con todo? sí. Porque no podés con todo. Vamos empezando por ahí. Y segundo tampoco es necesario que hagas todo. No. Porque no sos bueno en lo administrativo, en lo creativo, en lo tal, en todas las tareas que esto lleva adelante. O sea, también hay una técnica en cada una de esas cosas. Y de repente viene el financiero por algo que vos no dormías hace 3 días y te dice, no, pero esto es una tontería, se hace así, pin, 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 pin. Claro. Y te quedas como, bueno, entonces, Pues eso es un equipo. Hablábamos de la importancia de conocer a quien sí sabe, Exacto. cuando tú no sabes. totalmente. Es pero genial. Empieza por el ejercicio de humildad, de decir, no sé. Total. Y además creo que hay una cosa a colación del momento difícil, es no hacerte la víctima de la situación. Es fundamental. No nos victimicemos constantemente, porque entonces te limitas. Cuando te victimizas, te limitas. Y eso lo veo muy habitualmente es que el esqueísmo, ¿no? Es que. El esqueísmo. Y bien. tú dices, pero no sé, lidera tu propia vida y acepta que cuando no está bien, no está bien, y cuando está bien, está bien. Claro. Y ya está. Sí. Simplemente. Entonces, bueno, creo que es muy importante saber quién sí sabe cuando tú no sabes. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer de vez en cuando en las reuniones, cuando decías, Justi, que destacarían los clientes, ¿no? Me gusta. Hay gente que incluso pone una silla en la mesa, y pone
ahí está nuestro cliente. Está bueno. Hablemos con él. Está bueno. ¿Qué opinaría de esta nueva iniciativa el cliente? Y tener esa conversación entre todos. Luego, me gusta mucho acabar cuando hablas de la agenda, ¿no? Que si todo es urgente, nada lo es. Deja de hacer cosas importantes, estás todo el día apagando fuegos. Y hay una cosa que me gusta mucho hacer con los equipos y que yo hago conmigo mismo a veces es qué hay que dejar de hacer, qué hay que seguir haciendo, qué hay que empezar a hacer. Con estas 3 simples preguntas, ordena. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué hay que seguir haciendo? ¿Qué hay que empezar a hacer? Muy bueno. Es absurdamente sencillo. Muy pero bueno. aclara la leche. Y creo que es muy bueno que interpongas este tipo de cosas a modo Kaizen, ¿no? De mejora continua y demás, porque ayuda un montón. ¿Pensaste la pregunta para Abel? Tengo 2. La primera es ¿cómo haces con 4 hijos? Esa te la puedo preguntar aquí o afuera, no pasa nada. Esa la podemos charlar en otro momento. No, y la otra, digo, de tu visión, que trabajaste en distintas industrias, alguna de alta regulación, ¿no? Digamos, y con complejidad y demás. Si tuviste un momento en el que hayas reflexionado, decir, ya lo di todo, o sea, hasta acá llegué. Ya me insistí. ¿Qué más señales? ¿Viste? Como el náufrago ese que se está ahogando y hasta que, bueno, mira, esta era la última señal, no la viste. ¿Te pasó? ¿Llegaste a ese momento? Sí, sin duda. No le sugerí yo la pregunta, te aviso. No. Bien. Bueno, me ha pasado... O sea, que pueda contar... Ya queda un poco argentino. Pueda contar... Sí, definitivamente. De hecho, me ha pasado una vez que cuando sientes que tocas techo en algo y que tu ego está suficientemente cubierto ya y te has demostrado a ti mismo y a mucha gente que tú podías hacer eso, es poco humilde, pero es verdad que a veces pasa, ¿no? La ambición desmedida de querer conseguir cosas. Y llega un momento que dices... yo leí una frase en un avión yendo a Austria a un congreso que ponía ¿cuánta vida cuesta tu sueldo? Wow. Yo tenía la edad que tienes tú hoy y trabajaba en una multinacional, tenía un buen cargo y esa frase me rompió. Wow. Me ha roto Se me siempre, pone la piel de gallina. me ha roto siempre que le he vuelto a pensar porque me he visto en esa situación varias veces y me ha ayudado mucho a tomar la decisión correcta. La que tú dices de hasta aquí, ya, se acabó. Entonces he tomado varias decisiones en mi vida de hasta aquí, a nivel personal y a nivel profesional. Y soy fruto de eso hoy en día. Muy buena. Difícil, ¿eh? No, la frase es... La pregunta esa que leíste es impactante, ¿eh? Sí, es muy impactante. Sí, me deja pensando. También entiendo que hay uno está en una cierta búsqueda, porque cuando te quiere comprar un coche blanco son todos blancos, ahí está la frase. Y muchas veces está buscando el justificativo de eso porque también estás un poco predispuesto y ya estás en búsqueda de algo más que te pueda llegar a llenar. Entonces, también muchas veces quizás sea la clave estar abierto y a pensar, a estar en situación de pensar cómo va. Abel, ¿qué te gustaría preguntarle algo a Justi? Sí, me gustaría preguntarte, Justi, si ocupas el puesto dentro de tu empresa que te gustaría y si identificas alguna cosa donde tú podrías aportar mucho más valor si no estuvieras haciendo tanto. Muy buena. La primera pregunta es sí, Bien, pero pero probablemente no para siempre, ¿no? Hoy creo que sí, hoy creo que ocupo el lugar que tengo ganas de tener y que creo que mejor le hago a la empresa, obviamente con sus bemoles. Pero también pienso mucho, y eso es un pensamiento más bien nuevo, en mi próximo rol en la empresa. Que no tengo claro el tiempo, porque al final en una pyme los tiempos no los controlas tanto. Pero sí, sí tengo claro que hoy... Y de hecho, este último año en nuestro pequeño equipo hicimos una reorganización que impactó en mi rol y en el rol de otras personas. Y creo que hoy fue para bien. Fue volver a algo que había dejado de hacer y quitarle responsabilidades a otra persona que estaba empezando a hacer y que veíamos que no tenía mucho sentido. Y eso me llevó a volver a una senda que creo que es correcta en respuesta a esa pregunta. Pero evidentemente hay cosas que creo que por el tamaño que tenemos sigo haciendo, que por un lado me gustaría dejar de hacer, como nos pasa a todos. Acá esto es, digamos, ya no creo que aporte mucho valor. Y que, bueno, viste, al emprendedor le pasan que cuando hay una tarea que no encaja en ninguno,
El basurero, digamos. Exacto, acá estoy. Ese tipo de cosas son las que digo, bueno, eso podemos mejorarlo. Y bueno, nada, creo que ahí tenemos un plan para eso el día de mañana. Esperemos cumplirlo. Muy bien, enhorabuena. Creo que quedan muchos temas todavía por conversar. Vamos 40 y 50 minutos de charla, 40 y largos. Justi, nos trajiste un libro. ¿Por qué trajiste, primero? Y segundo, ¿de qué se trata? Lo primero que voy a decir es que el libro no está en venta. O sea, Ok. no estoy promocionando un libro. Bien. Es importante setear de nuevo expectativas en esto. No sé si lo puedo Está mostrar. bueno, vende de la Nunca lo vi. escasez, ¿viste? Sí, Como, si mirá, alguien quiere, nunca lo mostré realmente lo así tiene que valer. como en cámara. Queda bien. Sí, está Eh, exclusiva y no a la venta. Exacto. Este- Exacto. muy Es un fuerte. proyecto personal. Yo siempre digo que yo nunca me reflejé ni en Steve Jobs, ni en Bill Gates, hoy me toca trabajar en tecnología, he trabajado en otras industrias. Con todas las diferencias que he tenido, mi gran mentor en el mundo del negocio fue mi padre, que lamentablemente falleció hace 1 año y medio y me dejó un legado enorme. Siempre lo resumo en una anécdota. En mi casa éramos 2 hermanos, mi hermano y yo. O sea, somos una familia pequeña, con lo cual mucho vínculo, mucha conexión diaria. Mis padres, los dos, mi madre abogada, tenía su despacho propio también, con lo cual la semilla emprendedora estaba en casa. Otro modelo, otra escuela, pero mi viejo era veterinario y emprendió toda su vida. Hizo de todo. Pero los años que más compartí con él fue grandes años negocio agropecuario y después durante muchos años negocio de una empresa que fundó de representación de comercio de alimentos. Y cuando yo era chico, me acuerdo que iba a la casa de mis amigos y los papás y la mamá de mis amigos le decían a mis amigos: vayan a jugar que papá y mamá tienen que trabajar. Y nos mandaban a jugar a la pelota y tal. En mi casa era al revés, era: vení, sentate al lado que papá tiene que trabajar. Y yo tenía 8, 10 años y mi papá estaba negociando con un proveedor que le vendía los fardos de pasto para los caballos en el campo y yo estaba al lado. Obviamente yo en ese momento me quería jugar al fútbol, no quería estar ahí. Hoy, con el diario del lunes, digo, wow, evidentemente esto, mi viejo seguramente sin tener un manual y a su forma, pero me estaba dejando la enseñanza. Entonces yo mamé eso de súper chico. Yo, la negociación, la compra, la venta, ¿viste? El toque comercial lo mamé en mi casa de chico y en gran parte gracias a eso. Entonces cuando mi viejo cumplió 70 en el año 2016, mi hermano y yo ya vivía en España, y dijimos, no le podemos regalar una camisa, un perfume, cumple 70, hay que hacer algo más. Y teníamos la idea de escribir. Mi viejo era un tipo que se expresaba mucho a través de las metáforas, muchas de ellas aplicadas a los negocios, ¿no? Para resolver un momento incómodo, soltaba una frase de esas que descolocan a todo el mundo, que larga risas y después de eso tenés que firmar el contrato, pues no te queda otra, te la dejó en portería. Y entonces, bueno, empezamos a escribir, dijimos, bueno, ¿por qué no escribir un libro? Empezamos a escribir las metáforas de mi viejo y claro, enlistamos, no sé, 20, 30 y dijimos, bueno, vamos a elegir 15. Y le digo a mi hermano, pero para el libro se nos sacaban en 15 páginas, no podemos poner solo la frase porque más que un libro hacemos un folleto con 15 frases. Y entonces ahí hicimos un upgrade, como se dice, hicimos un desafío más y dijimos, bueno, vamos a escribir 15 historias, que la metáfora, la moraleja de la historia sea cada una de las 15 frases de mi viejo. Así nació Los aforismos del Dr. Vila, Hostia, qué bonito. que bonito. hoy te lo quise traer de regalo. Qué bueno. Y es un libro que nos representa mucho a mi hermano y a mí. Algunas frases son subidas de tono, eso no lo puedo negar. Me encanta. Pero es un proyecto que digo, es personal. Todos los años hacemos una tirada nueva para tener, porque lo vamos regalando. Es un libro que solamente regalamos a gente que, como decía Abel en un momento de la charla, a gente que sabes que sí, a gente que sabe que lo va a apreciar. Y resume un poco toda esta historia de lo que yo aprendí y lo que mi hermano y yo aprendimos. Se te vas a reír, Hay eso muy seguro. buenas frases. No, ya he visto una ya. Sí. De hecho, Algunas no son aptas para menores, pero Justi tenía un libro de reserva por si acaso yo le caía bien y parece que sí, me ha traído uno a mí. eso es, Ah, me voy, eso es. Hay otro fuera de cámara para ver. Yo por también sí, supuesto. yo también sí. ¿Hay alguno que te llame la atención, que lo sigas leyendo y te siga? Sí, hay varias. Algunas subidas de tono que por el cuidado del producto de Moasi no lo vamos a decir al aire, pero hay varios. Mi viejo destrababa situaciones con frases totalmente inesperadas para el momento y sobre todo muy, muy de apertura, ¿viste? De conversaciones
de conversaciones cerradas, ¿no? O sea, lo de... En un momento hablaste de la pregunta de esto, ¿cuánta vida vale tu sueldo? Mi viejo decía, tiempo sobra, lo que falta es vida. O sea, Lo acabo de estábamos, mostrar. la estábamos leyendo ahora. Es tremendo. es eso. Sí. Yo creo que sí hay cuestiones inherentes al tiempo, digamos, de lo que va aprendiendo uno y lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Muchas veces se ven como mundos tan dispares y hay cuestiones que sí, digamos. Veo otra frase que es, de a uno come el ganso y engorda. Y sí, es, digamos... Súper ganso, aplicada a los negocios. Bueno, ¿no? Sí. Sí, Súper aplicada a los negocios. Súper aplicada a los negocios, digamos, piano. sí. Primero te felicito, me parece algo impresionante. Me gustaría saber qué te dijo tu viejo. No, el momento fue increíble porque obviamente se lo envolvimos en un paquete de librería y le dimos uno solo. Teníamos una caja con 500 y le dimos uno solo. Entonces lo abrió y dijo, un libro. Y cuando abrió, lo tengo filmado en este momento, mi viejo en ese momento, parece como todo muy, muy cursi, pero en ese momento mi viejo le habían detectado un cáncer de próstata y estaba atravesando el tratamiento. Yo me acababa de mudar a España hace muy poco tiempo, entonces bueno, era como mucha carga emotiva y abrió el libro y se vio a él en la tapa y claro, no entendía nada. Dijo, ¿qué es esto? Y su nombre, los hijos, o sea, la verdad es muy bonito y mi hermano nos enorgullece porque... Es un proyecto que no hemos visto mucho algo así, o sea, y viste un álbum de fotos, sí, la gente hace cosas, pero ese libro, y aparte es muy personal, porque cuenta muchas cosas que nosotros vimos. Seguramente a mi hermano y a mí nos hace un montón de gracia, y otro dice esto, no lo entiendo, porque mi viejo era vieron ese tipo de gente que no sé si está hablando en serio, te hacen un chiste, Sí. porque aparte no se ríen. Sí. Yo ya le sacaba la ficha, pero mucha gente me miraba a mí como, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y lo que pasó con el paso del tiempo es que había perdido el filtro y la mayoría de las frases eran todas en serio, pero vos dudabas si te lo estaba diciendo en serio. Así que gracias Una por... extensión del legado muy bonito. Sí, creo que yo para mis hijos el día de mañana, para mi hija, para continuar, sobre todo, lamentablemente, viste, mi legado... No va a tener mucho recuerdo de mi viejo porque lamentablemente falleció el año pasado. Entonces, bueno, este libro creo que en su momento sin pensar en eso, pero hoy es una continuación de las enseñanzas que nos dejó. Muy bueno. Te felicito. Creo que además requiere de un valor sentimental y emocional para llevar adelante una cosa así y poner en valor a una persona que generalmente nos da muchísimo y también... tuvo o sea, ustedes también son padres y saben la dificultad que puede tener hacerlo. Entonces, que te lo reconozcan me parece que es un doble mérito por parte de ustedes y por parte de él, digamos, también, haber hecho este proceso. Y hay algo que creo que nos pasa a muchos, que con el tiempo nos damos cuenta que somos mucho más parecidos a nuestros padres que de chicos, que lo que pensamos. Y eso también... habla de esto, de la vida, donde todo pasa, donde no todo es lo más importante del mundo y que se te juega la vida. Entonces muchas veces la capacidad de mirar en perspectiva, entender el momento que estás viviendo, las emociones, lo que sentís y lo que podés en ese momento. Aprender, mirar cada uno, la mirada de cada uno de su vida con una mirada... primero un poco más cómplice de uno mismo, que hablabas vos al comienzo de no ser tan duro con uno mismo a la hora de juzgarse. Tampoco, digamos, el que tiene que estar satisfecho con lo hecho, sos vos. El otro, al final, está bien, tendrá sus cosas, pero las expectativas son de uno. Y eso sí hay que hacerse cargo, y es lo que hablabas tú también antes, Abel, de ser víctima, podemos ser víctima, pero hay un momento donde voy a decir, yo de esto me tengo que hacer cargo. Sí, con esto vine, pero... a partir de este momento tengo que determinar yo la situación. A partir de eso, digamos, me parece que es una linda manera de darle un marco y un cierre. No sé si quieren decir algo más, Abel. Me gusta mucho la frase de las excusas son el abrazo de tus limitaciones. Esta es mía y me encanta esta frase. Ahora que has traído frases, esta me gusta mucho porque describe muchas cosas. Pero nada, y agradecido 100% de estar aquí en compañía vuestra. Lo has preparado muy bien, Juan. Enhorabuena. ¿Salió bien? Te salió genial, yo creo. Así que espero que así sea y así lo reciba las personas que lo puedan escuchar. Muy bien. Muchas gracias por venir. Todo un gran momento. Que hayan podido venir, que hayas podido venir. Y también, Justi, gracias por venir. No sé, ¿querés decir algo más? No, yo encantado. Estas charlas son charlas de café para mí, podrían durar. Y creo que
Si quiere, como aprendizaje y como enseñanza de cierre de mi lado, si criticamos muchas cosas que pasan en el mundillo emprendedor, somos también nosotros responsables de cambiarlo, ¿no? Entonces, y eso empieza por casa. O sea, yo trato de tener la empresa que quiero tener y trato, como dice mi hermano, ahora que le digo que está en modo zen, que no se estresa, y me lo resumió, mirá, yo trato de ser consecuente con lo que digo. O sea, si digo que no me voy a hacer problema por pequeñeces, voy y no me lo hago. ¿Se rompió la llave? Hay otra llave. Punto. Hay un cerrajero, básicamente. Pero bueno, les prometí, les dije que este programa iba a ser el menos preparado, pero el que mejor está saliendo. Y nada, es por la confianza que tenía de estas dos personas que vinieron a compartir su experiencia, que quizás pronto vuelvan. Más Abel que Justi, que vive en Madrid. Pero bueno, si los quieren conocer también ya aparecerán sus redes sociales y también nos pueden escribir a Moasis TV. Muchas gracias por seguir mirando, muchas gracias por apostar a este proyecto como audiencia. Y nada, nos vemos en el próximo programa de Pasan Cosas. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Chau, chau.